Todo buen instrumentista debe saber esto. Debe saber qué es una señal analógica, qué es una señal discreta y su diferencia con la señal digital, y también qué es una señal binaria. Vamos a comenzar ya. Cuando hablamos de instrumentación industrial y de sistema de control, inevitablemente vamos a estar hablando siempre de señales analógicas, señales discretas, señales digitales y señales binarias. Vamos a empezar entendiendo qué es una señal analógica. Básicamente y de manera sencilla, una señal analógica es aquella señal que puede tener o que tiene datos o magnitudes en todos los instantes de tiempo y es continua. No se interrumpe en ningún caso, al menos que, por ejemplo, en el caso de los transmisores de señales de variables de procesos de las industrias, el cable se rompa, se parta, entonces tendrías una interrupción, lo que llamamos acá un salto discreto, y eso indicaría que el transmisor o el cable de transmisor se rompió. Pero en sí, en operación normal, vamos a tener una curva parecida a esta, muchas veces mucho más lisa, pero lo que sí la va a caracterizar es que va a tener un dato para cada instante de tiempo. Por ejemplo, aquí si nosotros quisiéramos consultar la presión en T2, ¿verdad? ¿Cuánta presión había en T2? Nosotros simplemente hacemos un gráfico, cortamos con la curva y nos vamos a la izquierda y podríamos decir que tenía 50 psi en ese momento. Eso es lo que hace una señal analógica, va dejando un trazo continuo en el tiempo para después aprovecharlo en cualquier sistema. Por eso es que en instrumentación industrial se usan señales estándar de 4 a 20 mA que van a hacer función al valor real de la variable de proceso. Ese dato nos sirve para crear controles precisos, bastante eficientes. Por eso es que la señal analógica es una de las más usadas cuando se refiere a tener control de algún tipo de variable en algún punto específico. La otra señal que tenemos es la digital, y esta tiene solamente dos estados, que es todo o nada. Normalmente es un estado apagado y es un estado encendido. Normalmente lo vemos en los switch, en los conmutadores. Puede ser en un switch de presión, en un switch de temperatura, en un switch de nivel. Simplemente un contacto va a cerrar y la corriente o el voltaje va a pasar de cero o de un valor bajo a un valor máximo, y nosotros lo llamamos todo o nada, apagado o encendido. No va a tener una curva como la analógica, que va a tener un dato con variaciones cortas en el tiempo. Este va a tener una variación total y va a ser on y off. Si lo metemos acá o si lo filtramos por este concepto de señal, entonces sería una magnitud física conocida y transmitible que tiene un valor fijo. La analógica tiene un valor variable en el tiempo. Y nosotros realmente si medimos en el switch de nuestras casas, vamos a ver que cuando está encendido o cuando está apagado va a tener un valor bastante bajo para off, pero fijo, no va a variar, no va a cambiar, va a ser constante, o va a tener un valor de, por ejemplo, 22 voltios DC cuando está en on, o 24 voltios DC cuando está en on, en el caso de que la lámpara se alimentara con este nivel de voltaje. Pero lo que aquí quiero que quede claro es que las señales digitales, como las llamamos en instrumentación industrial y sistemas de control, van a tener solamente dos estados, on o off, indiferentemente del nivel de voltaje. Aunque les confirmo que el nivel de voltaje más usados para las señales digitales en instrumentación y sistema de control es 24 voltios DC. Puede haber algún sistema o algún instrumento que trabaje con 120 voltios, 220 voltios, pero los más comunes son 24 voltios. Hasta este punto estamos básicos. De aquí en adelante les voy a pedir que le pongan oído al tambor, porque esto es bastante interesante y requiere que estemos atentos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es la señal discreta, ¿no? Normalmente podemos hablar de, en el campo de trabajo, vamos a mirar la señal discreta, mide la señal discreta y tal vez puede generar alguna confusión. Pero yo les voy a explicar en sí qué es la señal discreta y cómo nace. Vamos a prestar bastante atención. Esto que le estoy mostrando acá es la misma señal o la misma curva que vimos para explicar las señales analógicas. La quise tomar porque ya la deben tener en su mente. Y lo que quiero explicarle acá es que esta señal es una señal analógica muestreada. Por ejemplo, los sensores de los transmisores de presión, ellos pueden tener una cápsula capacitiva que va a generar una salida en microfaradios, o van a tener un sensor tipo piezoeléctrico que van a tener también una salida, pero en este caso en un voltaje con una carga baja, o sea, un voltaje bajo,
y ese voltaje o ese microfaradio, esos valores de microfaradio que son analógicos, van a tener una magnitud específica para cada instante de tiempo en función a la presión que se está aplicando al transmisor en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo la electrónica puede saber cuál es la magnitud? A través de un proceso interno de dicha electrónica que se llama muestreo. Esto lo aprendemos en la carrera de ingeniería electrónica, y ese muestreador va a tener internamente una serie de algoritmos. Puede ser que use transformada de Laplace o transformada de Fourier para hacer el muestreo de la señal analógica del sensor. ¿Por qué? Porque el transmisor necesita saber cuál es la magnitud de la variable en ese momento para después, obviamente, más adelante graficarla. Pero primero necesita saber cuánta presión hay en ese momento, qué magnitud tiene la presión en ese momento. Por eso él va a ir tomando en cada instante de tiempo una muestra. Una muestra. Es como que alguien esté constantemente midiendo la temperatura de algún punto en el agua, en la casa, en algún momento. Entonces, simplemente lo que va a estar es como que muestreando, viendo la magnitud y colocando esa magnitud en un punto dentro de la electrónica para después hacer una gráfica o para usar ese dato para cualquier otra cosa. Ahora, vamos a ver, vamos a avanzar, y aquí vemos entonces que es la misma gráfica, seguimos con la misma gráfica. Aquí ya el sistema electrónico o el muestreador creó un dato y definió una magnitud para este instante de tiempo. Aquí podemos llamar nosotros a esto la señal discreta. Va a ser un valor único que tomó el muestreador para ese instante de tiempo. No varía ese valor para ese tiempo. Siempre se mantiene constante en ese momento. Y el muestreador lo va a almacenar así, de esa manera. Por eso es que se le llama discreto. Esto no es algo que tú puedas ver en la pantalla del transmisor o puedas ver en algún sistema de monitoreo. Esto es algo que está ocurriendo dentro de la electrónica y que tú no lo puedes mirar. Este dato es único para este tiempo, este dato es único para este tiempo, este dato es único para este tiempo, y el muestreador lo va a almacenar dentro de su electrónica. Por eso se le llama dato discreto. Avanzando un poco más, viene un proceso bastante interesante. Recuerden que yo les hablé que los transmisores tenían convertidores analógicos digitales. Esos convertidores hacen esto. Ellos van a tomar el dato, van a discretizarlo, vamos a llamarlo así, van a discretizarlo, le van a tomar una muestra y van a tener ese dato almacenado. ¿Pero para qué? Aquí viene lo interesante. Estos convertidores transforman esa señal analógica en una señal digital para que el transmisor pueda procesarlo. Y es lo que ocurre luego. Él va a tener entonces ahora la capacidad, a través de esa electrónica, de transformar este dato que tomó, este dato que muestreó, va a convertirlo ahora en un dato digital a través de señales binarias, a través de señales base 2, y va a tener una serie de ceros y uno que van a representar, va a ser una representación digital binaria de la magnitud de la variable tomada en ese momento. Ahora, el transmisor va a tomar ese dato, o va a llevar a un valor binario todas las magnitudes. Y el transmisor internamente va a estar entonces trabajando con estas señales binarias. Él no va a estar trabajando con las señales discretizadas, sino ni mucho menos con las señales analógicas. Él va a trabajar con las señales de ceros y unos. Con las señales binarias, todos estos datos los va a usar dentro de su electrónica, y luego va a generar la salida hacia los sistemas de control, que va a ocurrir después lo contrario, en el que estas señales digitales, que llamamos también señales binarias, van a entonces ser transformadas de vuelta a una señal discreta, y luego a una representación analógica hacia el sistema de control, que puede ser un PLC o un sistema de control distribuido, quedando como resultado una gráfica con una línea continua, que es la que usan los PLC y los sistemas de control distribuido para poder generar tendencia. Esto es magnífico, lo hace la electrónica, y nosotros podemos disfrutar de estos avances tecnológicos para poder hacer diagnóstico, para hacer controles precisos, para hacer controles rápidos, eficientes. Esto es algo que todo instrumentista y todo ingeniero o tecnólogo de instrumentación y sistema de control debe saber o debe manejar mediana o altamente para que sea altamente efectivo en su carrera. Puede ser que por ahí te estés preguntando acerca de las señales discretas y estés pensando tal vez que las señales discretas que tú conoces o de las que has escuchado hablar están basadas o están fundamentadas
en las señales digitales para conmutadores y todo ese tipo de cosas. Bueno, realmente si estás pensando eso tienes razón, también ocurre ese mismo proceso en las señales digitales. Esto ocurre en la electrónica de los equipos, puede ser de los PLC, de los sistemas de control. Todo lo que tenga un conversor analógico digital o algún muestreador va a poder discretizar esas señales. Y no tan solo que va a poder discretizarlas, sino que para el buen funcionamiento de estos sistemas, de los PLC y de los sistemas de control, es altamente necesario para ellos poder entender o saber en qué punto de la variable, en este caso el voltaje que va a estar teniendo el switch o el conmutador, en qué punto está. Y muchas veces dentro de los PLC también estos niveles de voltaje tienen que ser manejados por el PLC para poder tomar acciones de on y off. Por ejemplo, yo hice la práctica con un PLC Logo en el que apliqué voltajes desde 0 hasta X a través de un regulador de voltaje. Si tú miras esto y tú te vas a la tabla de la verdad dentro del PLC, es esa tabla en la que puedes mirar el estado de las entradas, donde tienes ceros y unos, y te vas a colocar, por ejemplo, vas a conectar una señal digital en una entrada digital, obviamente, del PLC, y tú vas a estar mirando en ese momento esa tabla de la verdad para la entrada 1, por ejemplo, y vas a aplicar ese voltaje desde 0 e incrementándolo hasta poder veas un cambio en el estatus de la tabla de la verdad para la entrada 1 de 0 a 1, te vas a dar cuenta que no necesariamente llegas a 24 volts. En el caso del PLC que yo hice la prueba, este PLC, una vez llegué a 5.6 voltios DC, él cambió de estatus de 0 a 1. Encendió o activó esa entrada y dijo, tengo 1, estoy habilitada. ¿Qué significa eso? Significa que dentro del PLC este muestreador va a estar viendo todos los datos, obviamente, seguramente está viendo todos los datos, pero dentro de la lógica interna del PLC para tomar acciones está configurado o programado que ya a partir de 5.6 voltios DC esa entrada tiene que cambiar de estatus 0 a 1. Pero ¿cómo lo sabe el PLC? Lo sabe a través de un muestreador. Si ese muestreador no discretiza todas las señales o todos los puntos de la señal de voltaje, va a ser difícil o imposible para el PLC poder tomar una acción. Entonces, por eso es que la señal discreta es tan importante. La señal discreta es esencial para el buen funcionamiento de todos los sistemas digitales de medición, de monitoreo y de control. En resumen, gente, entendimos que la señal analógica es aquella señal que va a tener valores continuos en el tiempo, que va a tener una magnitud para cada instante de tiempo, como por ejemplo la temperatura del ambiente. También en instrumentación industrial son las señales de los sensores, que son analógicas, porque van a ser resistencia, van a ser capacitancia, y para los transmisores van a estar presentes en las salidas, en las señales de 4 a 20 mA, que van a ser esta señal de salida de 4 a 20 mA, una representación analógica de la variable de entrada al transmisor. También entendimos que las señales digitales, las que llamamos digitales en instrumentación industrial y sistema de control, son señales todo o nada, que van a tener un valor de on y un valor de off solamente, y van a estar fijos en esos puntos, no van a variar en los que están en alguno de estos dos estados. También vimos que la señal discreta es una señal cuantificada de una muestra tomada a la señal analógica o a la señal digital. Y también entendemos que la señal binaria es una serie consecutiva de ceros y unos, que es una señal que va a tener una representación o va a ser una representación digital de la señal muestreada. Entonces, muchachos, hasta acá les dejo esta clase y espero que les haya servido. No dejen de ver los demás videos, sigan compartiendo los que puedan y suscríbanse al canal si no se han suscrito. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.